Saludos a quienes nos ven a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope. Nunca está de más recordarla, es @RCR750. De igual modo nos pueden ver también en la señal de BPI. Gracias a BPI por retransmitir nuestro programa y un gran abrazo a la gente que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube, en diferido nuestro canal de YouTube RCR750. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, para ti y para toda la audiencia que ya a esta hora nos hace llegar sus saludos a través de las distintas plataformas dispuestas para tal fin, gracias a lo que... Se fue Daniel, lo tumbaron del caballo, pero Daniel rápido va a volver allí a ensillar su caballo. Nosotros sí, les extendemos todo ese saludo y nuestra gratitud por la sintonía a esta hora. Y hay un tema, antes de que vuelva Daniel, que estoy leyendo acá y me da entre dolor y risa, ¿no? Y es el tema boliviano. Ustedes saben que el domingo hubo elecciones presidenciales, primera vuelta. Es la primera vuelta en términos de la elección presidencial boliviana. Evo Morales no llegó al umbral necesario para reelegirse automáticamente en primera vuelta y entonces él dice que sí, pero todo apunta a que no, porque hubo un corto, que no fue un cortocircuito, sino un corte en la transmisión de la data de los votos. Y cuando retomaron la transmisión de los votos, bueno, las tendencias que indicaban que Evo Morales efectivamente ganaba la primera vuelta, pero que estaba muy reñida esa primera vuelta con el competidor, el señor Carlos Mesa, que es el candidato de oposición, bueno, la brecha se abrió. Así como abrió Moisés las aguas en algún momento, bueno, se abrió la brecha, Evo picó rabo y oreja y dijo, no, yo gané la primera vuelta, y entonces se ha desatado desde la noche de ayer hasta estas horas una intensa actividad de protestas también en Bolivia, pero en este caso contra Evo Morales y contra un eventual fraude electoral que se está cometiendo allí. Entonces digo que me da un poco risa y un poco lástima las reacciones internacionales, ¿no? La OEA convoca sesión de emergencia por la situación de Bolivia. Esto a petitorio de, por cierto, uno de los que pide la sesión de emergencia en la OEA es el representante del presidente interino Juan Guaidó, que si mi memoria no falla es Gustavo Tarre en la OEA. Otro es otros países, Canadá, Colombia, Brasil, Estados Unidos, por supuesto, que están llamando a abordar la situación boliviana. Pero en realidad, y aquí es donde viene un poco mi tema sarcástico, en realidad, ¿qué pueden hacer? En realidad va a pasar lo mismo que pasó con Venezuela. En realidad, el caso boliviano, si ustedes lo ven en perspectiva, que es lo que yo siempre digo, no se queden en el hecho, vean, como decía un amigo mío que es filósofo, vean las causas primeras y primerísimas, o sea, los factores constituyentes del fenómeno. El tema de Evo Morales está íntimamente atado al tema del año 2018 con Nicolás Maduro en Venezuela. Evo Morales, si se roba las elecciones y se las termina robando en Bolivia, lo hará así, sí y solo sí, porque ya hay un expediente abierto en este lado del mundo donde Nicolás Maduro se quedó en mayo del año pasado con la presidencia de la República de Venezuela en una elección que fabricó, después se la robó, y porque el mundo, y sobre todo no porque el mundo, sino porque la región, el vecindario, el entorno inmediato, se quedaron en las resoluciones, en las sesiones de emergencia, en los llamados en los considerandos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está Nicolás Maduro, presidente en ejercicio, a través de la usurpación de lo que queda de la República de Venezuela. Y después de Evo Morales vendrá cualquier sarta de locos a hacer lo que le dé la gana con el poder en América Latina, porque América Latina no tiene anticuerpos, así como hay organismos que se quedan sin defensas para defenderse frente a las infecciones. América Latina se está quedando sin anticuerpos para defenderse frente a las autocracias. Y allí tienen ustedes la expresión de Bolivia, donde el tipo va a decir, a final de cuentas, haciendo un cálculo de costo-beneficio, va a decir, bueno, ¿y qué tanto me cuesta a mí afianzarme al poder aquí? Ya cuarto periodo de Evo Morales, imagínense ustedes. Si a Maduro se lo dejaron, a Maduro no le hicieron nada. Venezuela es un país mucho más importante que Bolivia. Y los Estados Unidos lo que tienen es un programa de sanciones, que por supuesto es fuerte, es intenso, es escalonado, pero que a final de cuentas son sanciones económicas. A Maduro ni le pusieron unas tropas en el Caribe, en las costas, ni lo invadieron por Colombia, ni se metió Bolsonaro, que era un gran orador en la campaña electoral contra el chavismo, ni se metió por el sur, por Bolívar o por Amazonas, a tumbar a la tiranía castrista, madurista. ¿Qué me van a hacer a mí? Que soy no más que un pobre país allá del último rincón de América del Sur. Yo me quedo aquí con el poder. Y así vendrán otros más. Entonces, esa es la región que tenemos. Ese es el signo de los tiempos que tenemos nosotros acá.
Yo voy a estar muy de cerca mirando lo de Bolivia porque es verdaderamente interesante el alcance que puede llegar a tener esto. Daniel, buenas tardes y disculpa la interrupción. Daniel se fue, se jubiló. ¿Cómo está? Bueno, bien, sí, siguiendo con cosas más locales, más cercanas, hablando de gente que pierde pierde cualquier tipo de pudor y que pierde cualquier tipo de reparos en cuanto a lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Hay mucha información, todavía no es oficial, pero hay mucha información sonando sobre otro allanamiento de inmunidad parlamentaria, en este caso a un eternamente agredido dentro del sistema político venezolano, que es Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa, si ustedes recuerdan, se ganó en medio de todas las circunstancias adversas y lo que representaba las elecciones de gobernadores del año 2017, la gobernación del Zulia. Bueno, Juan Pablo Guanipas, además, en ese momento ya tenía la condición de parlamentario, concurría como candidato a gobernador, le robaron las elecciones por atroche y moche, instalaron a un malandro en la gobernación del Zulia que se llama Omar Prieto y ha sido uno de los peores gobernadores del chavismo desde aquella fecha hasta el día de hoy. Y no obstante aquello, bueno, Juan Pablo Guanipa al día de hoy parece que está perseguido y no sé qué van a hacer ahora con Juan Pablo Guanipa después que le robaron la gobernación, ahora como que lo van a terminar de poner preso porque ya está incómodo en lo que queda de la Asamblea Nacional en Venezuela. Daniel, ahora sí, buenas tardes. Ahora sí estamos al aire. Estamos al aire, teníamos un inconveniente allí. Oye, qué bueno, qué milagro. No, yo te estaba escuchando atentamente y con respecto al tema de Evo Morales, solamente quería agregarte un punto que creo que es importantísimo en medio de todo esto, ¿no? Evo Morales no pudo haber ganado la primera vuelta. Evo Morales no podía ni siquiera ser candidato, porque Evo Morales convocó un referendo a burlarse de la Constitución que él mismo se hizo a su medida para volver a ser candidato, y la gente le negó ese derecho, y él, pasando por encima de eso, se volvió a postular. Y uno de los grandes alcahuetas de esa sinvergüenzura fue Luis Almagro, porque Luis Almagro también es un socialista, y Luis Almagro también tiene el cerebro podrido, porque lamentablemente los socialistas latinoamericanos, si no la hacen entrando, la hacen saliendo. Se dedican a la demagogia, se dedican al discurso fácil, se dedican a la estupidez. Nada hizo la OEA para detener el fraude electoral de Nicolás Maduro, ni los continuos fraudes que hizo Hugo Chávez desde el año 98 en adelante. Nada han hecho con Evo Morales, han ido más bien a tomarse la foto con él. Pasará bajo la mesa toda esta cosa y permitirá que el señor siga ahí, a menos que el pueblo boliviano, fiel a sus tradiciones, porque tú sabes que el Palacio de Gobierno de Bolivia tenía un nombre, pero se lo cambiaron, porque lo han quemado tantas veces, que ahora su nombre es el Palacio Quemado, desde hace muchísimos años. Bueno, capaz lo queman con Evo adentro, uno no sabe en qué va a terminar eso. Pero si algo ha quedado perfectamente claro en Latinoamérica particularmente, es la inutilidad de las instituciones a la hora de defender la democracia. Porque como no hay democracia en todo el continente, nadie quiere salir a defenderla. Cuando hay por lo menos intenciones de la gente de darse un gobierno decente o intentar vivir en libertad. Prueba de eso es lo que está ocurriendo. Yo no entiendo cómo andan por ahí unos notables izquierdistas de estos que se hacen llamar progresistas, que en Venezuela pululan muchísimo, sobre todo en ese partido de Mequetrefe que es Voluntad Popular, y en esos grupitos ahí que hablan de que grupitos de estudio y que se hacen llamar progresistas y fuman marihuana en rueda de Huetecanela y todo ese tipo de cosas. A que ellos les parece que ellos son piromaníacos cuando se trata de Santiago de Chile. Pero cuando se trata de la Amazonía brasileña se ponen a llorar por un incendio. Ellos les parece maravilloso creerle en el caso de Santiago de Chile y en el caso de Ecuador todo lo que dice RT y lo que dice Telesur. Y si le creen todo lo que dice RT y Telesur, estos comunistas del continente, ¿por qué en vez de pegarle candela al sistema de transporte público de su país, o en vez de encender las calles en su país para construir una revolución que se les ve lejana, porque son minoría en esos países, hagan una cosa mucho más sencilla? Agarren sus cachachas y váyanse a vivir a Venezuela, que ya ahí todo lo que ustedes sueñan construir ya está construido, es decir, la nada. Los pozos sépticos convertidos en sistemas de gobierno. Lo que pasa es que aquí hay una gran hipocresía. Y aparte de eso, un posicionamiento vergonzoso de estos personajitos que de políticos lo que tienen es el nombre.
Estos bichos, estos pescados pasados por agua, sin sabor y sin condimento, que si no la hacen entrando, la hacen saliendo. Entonces, ¿qué va a decir Luis Almagro? Si Luis Almagro dijo que Evo Morales era un demócrata y se fue a retratar con él, ¿qué va a decir ahorita que se robó unas elecciones en las cuales no debió haber participado? Entonces dice, claro, porque entonces tienen ese problema, ¿verdad? Eurocéntrico, porque los tipos siguen siendo unos grandes eurocéntricos que creen como buenos catolicomunistas. Saludos al profesor, al maestro Paul de Sens, que me enseñó ese término, catolicomunista. Los tipos son tan catolicomunistas que no pueden ver un indio robando. Porque dicen, ay no, pobrecito, es que él ha tenido una vida muy difícil. Él ha sido sojuzgado por el imperio. Hay que dejarlo, no lo castigue. Nosotros nos merecemos que él no sojuzgue a nosotros. Ahora le toca a él. Ese es Luis Almagro. Que permitió esa sinvergüenzura. Ahora, pero Luis Almagro ha sido de un tiempo acá un extraño viraje, ¿no? En la historia. Lo que pasa es que tú dices que no, que el Almagro es como... Él no es un extraño viraje, él es una veleta como todos los socialistas. Oye, pero el caso venezolano no ha sido veleta, de hecho ha llegado... Se mueve para donde se mueva el viento. Pero el caso venezolano lo ha tomado incluso a veces hasta contracorriente, Daniel, porque... Palabras. Bueno, Luis Almagro se siente en libertad de decir 50 cosas delante de un micrófono porque sabe que eso no va a llegar a nada. Porque sabe que la OEA no va a hacer nada. Pero allí vamos. Y por eso todo el mundo finge. Por eso todo el mundo asume una posición, haciéndose el superdemócrata, cuando en realidad lo que está buscando Luis Almagro es posicionarse para una candidatura presidencial en Uruguay. Porque es que somos estúpidos y no lo vemos. Bueno, esa es una parte. Eso está cantado. Pero el problema de fondo, más allá de la animadversión sobre el señor Almagro, es, Daniel, que la OEA es un órgano inoperativo, como lo es la ONU, y que en realidad cifrar... como lo es Latinoamérica. Y además, entonces... Latinoamérica es inviable. Y esta sociedad... Latinoamérica es una sociedad inviable, donde lo que hacemos con las manos lo destruimos con los pies, donde no creemos en la democracia, donde no creemos en la libertad. Lo que creemos es en el estatismo, en un Estado gigantesco que nos proporcione todo porque nos los debe dar. Porque no es posible que aquí, como lo dijo el profesor Ivo Hernández ayer cuando hablábamos, no es posible que aquí hayan empezado a decir que las protestas eran por un aumento de 30 pesos en el pasaje del metro. Ahora es por la desigualdad. Y están hablando de, no, el problema es la desigualdad. Debe ser que la desigualdad se calma robándose un televisor. Yo no sé en realidad qué intento de aplacar las desigualdades son esas, de robarse un televisor para aplacar la desigualdad. Bueno. Vamos a ir a la pausa porque nos pasamos un poquito de tiempo y venimos con nuestra sección de todos los martes a hablar de los presos políticos. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Tienes una idea poderosa que quieres comunicarle al mundo? ¿Llevas años con un proyecto de libro sin realizar? O Ediciones te ayuda a cumplir tu sueño. Publica tu libro en digital en tiempo récord y con calidad. El servicio de O Ediciones te ofrece en un solo paquete desde la corrección de estilo, diseño de portada, diagramación del texto, hasta la distribución final de tu libro en las más importantes plataformas de libros digitales. Contáctalos a través de su página web oediciones.com. O Ediciones, publica con calidad. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. En
Cauchera Fran Luis tiene neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. En abril del año pasado, el ministro del Interior, Néstor Reverol, sale dando una rueda de prensa donde dice desmontar un plan que una célula terrorista, y así la calificaba, casi que un grupo paramilitar armado, estaba armando para atacar varias sedes, instalaciones de los poderes públicos, como el CNE, la Comandancia General de la Guardia Nacional, la base aérea, por ejemplo, La Carlota, etcétera, etcétera, etcétera. En ese desmontaje que dice Néstor Reverol, lograron tomar las fuerzas de seguridad del Estado a varios jóvenes, caen presos muchachos como Alonso Mora. Alonso Mora, que es un muchacho, entiendo, de 33 años, estuvo preso hasta hace unos días, recientemente ha sido excarcelado, y para hablar de su caso, de su paso por la prisión política, tenemos el día de hoy a su madre, a Hereldina Alfonso. Hereldina, ¿nos escucha? Sí, los estoy escuchando. Buenas tardes. Buenas tardes. Alfonso, muy buenas tardes, y quisiera que nos comentara qué es lo que está pasando con su hijo Alonso José Mora Alfonso. ¿Qué se sabe de su caso y qué nos puede contar a esta hora? Le escuchamos. Bueno, agradezco la oportunidad que me están dando, de verdad, para denunciar ante el país, la opinión pública en general, y decirle la verdad como madre que Alonso sigue secuestrado por el Estado venezolano en las instalaciones de Ramo Verde, en la cárcel de Ramo Verde. Él se encuentra allí privado de libertad desde el año pasado. Él fue ¿cómo decir?, secuestrado por el Estado en abril del año, el 15 de abril del año 2018. Alonso es un muchacho, es un joven
Él es chef internacional, talentoso, que desarrolló su trabajo con esfuerzo, dedicación, con ayuda de su familia, de su madre, con ayuda de sus padres. Además de esto, Alonso se dedicaba a narraciones hípicas, deportivas, apoyaba a grupos activistas, defensores de los derechos humanos, de los derechos de los animales y derechos sociales, a las distintas organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela. Uh-huh. Y él lo hacía por amor a su país, a su gente. Alonso, desde el momento que fue sometido, desde el momento que hacen el allanamiento injusto en la Quinta, la Macarena, en Los Teques, uh-huh, fue sometido a grandes injusticias. Desde ese momento ha sufrido un secuestro, ha vivido una situación terrible, que hasta sus mascotas fueron masacradas frente a él, pues. Recuerdo el perro, su mascota llamada Bambán, de 4 años, que en el instinto de verlo, que lo estaban golpeando salvajemente, él trató de salvarlo. ¿Qué hicieron los funcionarios de la comisión del DIGESIN, Faja y SEDIN? Decapitaron el perro y le colocaron, y lo grabaron, y le colocaron el video a Alonso mientras le propiciaban sendas palizas y viera que lo que le estaba pasando a él y al perro le iba a pasar a sus compañeros y a su familia. En este caso, en el momento, estaba un muchacho llamado Eric Suárez con condición de autismo, que también fue sometido a sendas golpizas y estuvo preso hasta el año pasado, hasta septiembre del año pasado. Unos días después que lo hicieron firmar, admitir la culpabilidad, bueno, muere la mamá de... Sí, señora Heredina Alfonso, el caso de su hijo además se suma, como usted ha dicho, usted está nombrando a Eric Suárez, pero además está el caso de Jofran Quintero, también creo que es el apellido. Hay varios muchachos que fueron detenidos en esa tanda, y lo que se decía era que eran unos muchachos que prácticamente estaban armando una guerrilla, un grupo de choque, un grupo paramilitar, y que los agarraron infraganti. ¿Había elementos realmente de prueba cuando detuvieron a su hijo? Su hijo estaba portando un arma, por ejemplo, para que dijeran que él se estaba adiestrando en labores paramilitares. No, para nada. Ellos no eran ningunos terroristas. Ellos son unos muchachos, era un grupo, o sea, desde el 15 al 16, ellos fueron involucrados, varios civiles, en el grupo Gedeón 2, o en el Gedeón de segunda fase. Caso que fue presentado ante, el ministro Néstor Reverol lo presentó, engañó al país con acusaciones falsas y pruebas forjadas por la DIGESIN en contra de mi hijo. Allí detuvieron, entiendo, señora Heredina, hasta menores de edad. Se llevaron en esa oportunidad detenidos. Había personas menores de edad. Sí, en este caso, Eric Suárez, un muchacho, un joven, y dos jóvenes menores de edad, y Eri tiene condición de autismo. Él también se lo llevaron en ese momento. Él también recibió sendas palizas, sendas golpizas. Varios de esos muchachos han sido, como usted dice, fueron excarcelados. De hecho, yo tenía entendido que Alonso lo habían excarcelado en estas últimas medidas. ¿Qué se sabe de su caso en términos? Sabemos que no hay justicia en Venezuela, pero ¿qué es lo que dicen las autoridades? ¿Qué es lo que dicen los carceleros sobre el caso de Alonso? ¿Usted ha podido verlo, hablar con él en las últimas semanas? Sí, yo he podido ver a mi hijo, lo he ido a visitar. Estoy esperando que sea él uno de los presos políticos que escarcelen, porque verdaderamente que allí todo lo que dijo el ministro Reverol en la rueda de prensa que presentó es totalmente diferente a lo que dice, a lo que está relatado en el expediente de la Corte Marcial. Allí no hay nada. Alonso es inocente. Alonso señora Heredina, yo quiero hacerle una pregunta. Ya nos quedan pocos minutos y el caso de su hijo es verdaderamente terrible. En la presentación pública que hizo el ministro Reverol, en algún momento habló de las barbaridades que le hicieron a un joven con condición de autismo y la barbaridad que le hicieron a una mascota a la cual asesinaron de una forma vil. ¿El ministro habló de eso en su rueda de prensa? No, para nada. Él decía
era que habían conseguido. Lo único que no consiguieron, que le faltó decir al ministro Reverol, era que tenían un tanque de guerra. Eso fue lo único que le faltó. Pero todo lo demás, en cuanto a lo que se trata de guerra, todo eso lo dijo, manipulaciones de armas largas, todo, menos que estaban golpeando a un muchacho, a un joven con condición de autismo, que estaban masacrando a unos perros que estaban defendiendo a su amo, en este caso a Alonso José Mora. Por eso yo, como madre, le pido que mi hijo sea liberado, que mi hijo me lo liberen inmediatamente, porque mi hijo es inocente, mi hijo no es ningún terrorista. Alonso nunca debió estar preso. Alonso tiene medidas cautelares de la Corte Penal Internacional de los Derechos Humanos y no debería estar preso. Alonso tiene 3 hijos. 3 hijos, quien los quieren ver, abrazar. Estos niños preguntan todos los días por su padre y por eso exigimos la liberación inmediata de mi hijo. Este caso lo conoce, para que ustedes sepan que allí, y ellos saben que allí en ese expediente no hay nada. Alonso no es ningún terrorista y le solicitamos, por favor, desde acá yo le hago un llamado a las organizaciones internacionales, al señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, le hago un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos, la doctora Michelle Bachelet, a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Esa Solórzano, que atiendan el caso de mi hijo, que lo atiendan y me lo liberen, por favor. Me lo liberen. Señora Heredina Alfonso, dígame. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y de verdad esperamos que Alonso esté pronto con sus hijos, con su madre, con sus seres queridos. Por favor. Que haya justicia para él y para tantas personas que no solamente desde el año 2018, sino en tantos años han vivido tantos momentos pesados y amargos en esta lamentable Venezuela. Un gran abrazo y siempre a la orden para cualquier información de avance del caso. Un gran abrazo, señora Heredina Alfonso. Bueno, gracias a usted por permitirme de verdad hacer esta denuncia y de verdad recordarle a la Fiscalía Militar que ellos tienen conocimiento del caso de mi hijo, al juez tercero de control, capitán Amezquita, que allí en ese expediente no hay nada, en la Fiscalía de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público, en los derechos fundamentales, en los derechos humanos del Ministerio Público de San Cristóbal también, que ellos tienen conocimiento de que mi hijo es inocente. Bien. Por favor, devuélvanme a mi hijo libre. Bien, señora Heredina Alfonso, estamos con usted y esperamos que la libertad de su hijo sea una realidad. Nosotros tenemos que ir al corte, amigos. Ya venimos con más casos de presos políticos hoy en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso 3 leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Cualquiera puede publicar algo, pero publicar un libro con calidad es otra cosa. En O Ediciones tienen el más completo programa de producción editorial. Te acompañan en la corrección de estilo de tu texto, el diseño del arte, la diagramación del mismo y la distribución en reputadas plataformas como Amazon Books, Barnes & Noble y Kobo. En O Ediciones ofrecen el mejor precio del mercado nacional e internacional para publicar tu libro. Contáctalos a través de su página web oediciones.com. O Ediciones, publica con calidad.
¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, vamos a hacer un experimento. Supongamos que te doy 150,000 bolívares para que vivas todo un mes. Tendrás que comprar comida, pagar el condominio, los servicios públicos, las medicinas, si es que tomas alguna. No te alcanzaron, ¿verdad? Entonces, como efectivamente 150,000 bolívares no alcanzan para mucho, agarro y te doy 150,000 más. Ahora tendrías 300,000, ¿verdad? Nada, Mingo. Esos 300,000 bolívares se te van a volver sal y agua. Ay, Mingo, te digo de verdad, los venezolanos, cuando todo esto pase seremos contratados en los circos, porque para poder vivir nos volvimos unos malabaristas. Chao, mijito, te espero en el circo de Slay. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR 750, en Periscope @RCR 750 y Tuning RCR 750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipovisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM.
seguiremos con su programa. Ya si nos va, hoy es martes de presos políticos y tenemos en línea a la abogada Teresly Malavé. Abogada Malavé, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Teresly, tenemos en este momento una situación en la que se rumora, se lanzan informaciones y de alguna manera se posiciona en la opinión pública unas presuntas nuevas liberaciones de estos secuestrados políticos, algunos de ellos con décadas ya tras los barrotes. De tus defendidos, entiendo, tienes aún a varios de los policías metropolitanos y a otros muchos más. Quisiéramos saber qué se sabe, Teresly, qué está pasando. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a los dos. Bueno, sí, definitivamente los funcionarios, todavía tengo varios presos políticos. Los más antiguos, los primeros, fueron los funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes están presos por el caso del 11 de abril del 2002. Ellos están presos desde el 2003. Ya tienen 16 años y 6 meses. Cada vez que hay vientos de libertad, que el gobierno decide otorgar libertades a los presos políticos, algo pasa y los sacan de la lista. Son los primeros en animarlos y los últimos, pues, bueno, ya sabemos que no salen. En esta oportunidad tratan de decir, o no sé, si es que piensan que ellos están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. Daniel, no han sido juzgados por delitos de lesa humanidad, sencillamente porque en aquel momento ni siquiera estaba vigente el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma entró en vigencia el 1 de julio del 2002 y el mismo estatuto dice que eso no tiene efecto retroactivo. De manera tal que si nosotros estuviéramos con otro gobierno y se decidiera juzgar al gobierno del presidente, a los actores del gobierno del presidente Hugo Chávez en aquella época por haber cometido delitos de lesa humanidad, tampoco se pudiera. No existe para aquel momento delito de lesa humanidad porque no estaba vigente el estatuto. Teresly, es una excusa sí, para mantenerlos todavía presos a estas alturas. Teresly, saludos, te saluda Aníbal Hernández. Los presos políticos, como tú has dicho, los primeros presos políticos, para que los tenga claro la audiencia, que hubo en Venezuela, fueron Marcos Hurtado, Héctor Robaín, Arube Pérez, Erasmo Bolívar y Luis Molina, que eran integrantes de la extinta ya Policía Metropolitana acusados por los hechos del 11 de abril. Con ellos hay varias cosas, ¿no? Número uno, que las sentencias de ellos, algunos ya están a punto de cumplir, las sentencias que eran en algunos casos entre 16 y 17 años de cárcel. Correcto. Y algunos la cumplieron, otros eran sentenciados o fueron sentenciados a 30 años de cárcel, según entiendo, Teresly, pero por beneficios de la ley procesal en Venezuela. Incluso ellos ya han cumplido más del 2/3 de la condena y le corresponden beneficios procesales por ley, incluso en medio de todo este tema complejo que es la justicia en Venezuela. Y no han sido considerados, como tú has dicho. ¿Qué pasa? Yo sé que tu punto de vista siempre es el de una experta desde el punto de vista legal, jurídico, pero ¿qué pasa en algo que parece que trasciende lo legal, lo jurídico, y que se va hacia la consideración netamente política con el caso de estos exfuncionarios de la PM, que siempre que hay un proceso de excarcelación de presos políticos, ellos son dejados de lado? ¿Qué ocurre con el caso de ellos? Que son como los grandes olvidados y son los primeros, son pioneros, lamentables pioneros en la materia de los presos políticos en este país. Así es, son los primeros, pero recuerda que el caso es netamente político, el caso del 11 de abril. En aquella oportunidad hubo 19 muertes y ellos fueron juzgados por la muerte de 2, que eran Erasmo Sánchez y Rudy Urbano, que se sabe que fueron muertos por francotiradores apostados en uno de los edificios cerquita del puente Yaguno. No fueron los funcionarios de la Policía Metropolitana que están presos, de modo tal que todas esas muertes quedaron impunes. Ellos están, ya repetí 1000 veces, por 2 de los 19 muertos de esa fecha, pero es que los demás quedaron impunes también porque el presidente estaba en el 2007 decretó una amnistía y eso no se siguió investigando. También hubo más de 100 heridos y nada más se juzgó por las heridas de 30 personas. Hay heridos que se cayeron corriendo y sin embargo esas lesiones las cambió la juez Marjorie Calderón. La calificación jurídica que le dio era de homicidio calificado en grave frustración. Todo esto lo subió como para tratar pues de justificar su accionar o por una orden. Recuerda también el adiós Ponte a Ponte, cuando dijo en aquella oportunidad que logró irse del país
que había una sala situacional en la que ellos decidían la suerte de los presos políticos los días viernes en la tarde, y que ellos le dieron la orden a él para que ratificara la condena. Cuando nosotros hicimos el recurso de casación, presentamos el recurso de casación para que dejara la condena igual. Nosotros le sacamos la cuenta a él y fue en 7 días revisó más de 130 piezas para tomar la decisión. Es decir, nunca leyó nada ni nada. Eso ha sido un caso netamente político de principio a fin. Con las mismas pruebas de la Fiscalía nosotros determinamos, 1, no estuvieron jamás en el sitio del suceso, y 2, imposible que se disparara una bala desde abajo de la avenida Baral y cayera, como lo definió el experto que llevó la Fiscalía, de arriba hacia abajo, totalmente vertical, apuntando directo al objetivo. Eso es imposible que hubiese pasado desde Las Ballenas en la parte de abajo de la avenida Baral. Es decir, siempre ha estado rodeado del tinte político, y bueno, no, hasta el momento no hemos logrado que ellos puedan deslastrarse de ese sentimiento, de ese odio, desde esa fecha. Nos han dicho que hay un grupo que sí, que los meten, que están de acuerdo y que saben que ellos no cometieron delito de lesa humanidad, pero surge alguien y por cualquier motivo dicen, no, sí, es delito de lesa humanidad, y sin revisar sentencias, sin preguntarle, sin consultar expediente alguno, pues sencillamente lo hacen. Yo recuerdo la abogada Terely Malavé, así como hay una utilización política para acusarlos, de alguna manera hay algunos sectores también haciendo, tanto en el régimen como en cierto sector de la oposición, haciendo también un uso político como moneda de cambio de buena parte de estos secuestrados políticos. Mi pregunta es, ¿qué le han dicho a usted como abogada con respecto a estas liberaciones presuntas? No, bueno, son de carácter netamente político. Acuérdate que nosotros, lo que yo te puedo decir es lo que dicen los demás. Sería un chisme. Porque honestamente a nosotros no nos toman en consideración para nada. No toman en consideración ni siquiera a los jueces. En muchísimas oportunidades nosotros somos los que vamos y le decimos al juez, mire, ya le dieron la libertad a fulanito, a Rosmi, por ejemplo, que pasó, y la juez la sorprendimos, a Gilberto Sojo, fuimos, y la juez que lo odiaba tanto, yo disfruté mucho ese momento, por cierto, porque la cara de la juez María Eugenia Núñez fue de infarto, y de la secretaria de ese tribunal, que despreciaban tanto al diputado Gilberto Sojo, ¿no? Ni siquiera le daba la cara, ni lo escuchaba cuando lo trasladaban al tribunal. Entonces, eso no importa a los jueces, no importan los abogados. Perdimos, lamentablemente, a Terely Malavé, y estamos sobre la hora. Bueno, ustedes han escuchado el relato pormenorizado de Terely Malavé sobre los primeros presos políticos que tuvo este país en la era Chávez y continuada por la era Maduro, que es más o menos lo mismo. Nosotros, Daniel, vamos rapidito al corte comercial. Quizás, bueno, no, ya estamos sobre la hora, que nos gustaría conversar largo rato sobre con Terely Malavé sobre este caso, pero el tiempo apremia. Vamos al corte, Daniel, y venimos con la despedida del programa del día de hoy. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo.
Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va, Daniel, y se nos fue el programa del día de hoy rapidísimo. Se nos fue el programa de hoy y logramos tener estos dos casos. Y yo sinceramente me quedo con el relato de la señora Evelina Alfonso y el relato de Teresa Malavé, de lo que significa el suplicio de tener a un familiar o a un defendido, como sea lo que corresponda, tras las rejas, a sabiendas de todo lo que le está pasando y todo lo que ha significado el proceso por el cual han pasado, y no tener respuesta, tener que ser utilizados por factores políticos, la burla, el maltrato a los familiares, la tortura a los propios presos, la incertidumbre de saber cómo están. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela mientras unos politiqueros andan o viajando por China y por Norcorea, o viajando por los Estados Unidos en juegos de pelota de las grandes ligas. Entonces, y después entonces dicen que uno lo que hace es criticar, pero dígame usted, estamos hablando, o sea, que acaba de hablar una señora que a su hijo lo cayeron a golpe y a sus perros los mataron, los decapitaron. Imagínese usted el tamaño de delincuentes, asesinos, criminales que hay en este régimen. El régimen que, por cierto, acaba de ser electo al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Bien bello. Yo no sé si doña Bachelet le gustan o no le gustan los perros. Si le gustan los perros, debería saber este caso. Y si no le gustan, seguramente estará muy contenta, porque le mataron los perros a un preso político. Que no es el primer caso, por cierto, porque es parte de la humillación y la desvergüenza de estos asesinos, que no solamente torturan y asesinan personas, sino que son capaces de torturar personas, maltratarlas y en su presencia asesinarle a sus seres queridos. Porque para las personas que tienen mascotas, las mascotas son parte de su familia. Entonces le asesinan los perros en su presencia, se los tortura de toda aquella cosa, o se los llevan y los desaparecen, porque así se le han hecho a los presos políticos, le han quitado los perros, le meten preso a los perros también. Sí. Entonces, esto es lo que tenemos. Y mientras tanto, ¿dónde está la clase política que nos representa a nosotros? ¿Dónde están? Bueno, desfilando, viendo un juego de pelota, ahora son comentaristas de béisbol. Entonces, de Stanley González quiere ser Damaso Blanco. El señorito Guaidó, bueno, anda por ahí, no sé qué está convocando él. Y así vamos, y así nos va. Y así nos fue por el día de hoy. Esperemos que mañana nos vaya mejor. Todos los días decimos lo mismo. Nos despedimos por la esperanza es lo último que se pierde, Neymar. Así es, compadre. Nosotros vamos por el día de hoy y les pedimos que por favor nos acompañen el día de mañana nuevamente, cuando estaremos emprendiendo una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Será hasta entonces. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.